Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, te invitan a escuchar el programa Quiero ser científico, un diálogo directo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Y hoy día es un día muy especial para nosotros. En primer lugar, tenemos al Colegio Leonardo da Vinci, que nunca lo habíamos tenido antes. Un aplauso para el colegio, ¿no? Para ustedes. Bueno, el Colegio Leonardo da Vinci nos visita con muchas personas, entre ellos Blanca Godoy Lagos, profesora, que está acompañándome aquí en la mesa de conversación. También nos acompaña el profesor Claudio Iturrieta, también el profesor Manuel Carrasco, también la profesora Magali Cabello. Un aplauso para todos ellos. Y quiero decir que hoy día es un día muy especial porque tenemos un invitado que viene directamente de México. Profesor, se bajó del avión hace poco, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto rato se bajó del avión? Unas horas realmente. Pero bueno, me bajé, no me bajaron, que ya es una ventaja, ¿no? Bueno, por supuesto. Bueno, tenemos como invitado al profesor Antonio Lascano Araujo. ¿Está bien así? Así ¿Araujo? es, perfecto. Muy bien. El profesor es científico mexicano, como ustedes pudieron escucharle hablar, se dieron cuenta, especializado en biología evolutiva y divulgación de la ciencia. ¿También muchos años trabajando esto de la divulgación de la ciencia, profesor? Sí, porque, bueno, yo estoy convencido, uno, que la ciencia es parte de la cultura en nuestros días. Cuando uno piensa en la cultura, siempre piensa en escultores o en escritoras o en bailarines o en pintoras, pero yo creo que no se puede entender la cultura contemporánea si uno no entiende la biología, la astronomía, las matemáticas, la química, por un lado. Y por otro lado, yo creo que la divulgación es una forma de democratizar la cultura. Yo no concibo a la ciencia como algo cerrado para especialistas, sino algo que debe permear todas las capas de la sociedad, lo que termina enriqueciendo al aparato científico mismo, desde luego, ¿no? Sí, y nosotros concordamos plenamente con lo que dice el profesor, que yo ya le estaba proponiendo que teníamos que hacer un encuentro de México y Chile o algo así para trabajar este tema de la divulgación, porque nuestro programa, el Quiero ser científico, y los programas que hacemos en CNN, las cápsulas científicas, trabajamos el tema de la divulgación científica y queremos llegar a todos y todas con la ciencia. Y como dice el profesor, ¿no es cierto?, Antonio Lascano, hacerlo parte de la cultura, que realmente esté dentro, ¿no, profesor? Absolutamente. Déjenme poner un ejemplo. Si yo les pregunto cuántos traen un teléfono celular, decimos en México, los españoles dicen móvil, no sé cómo digan, un teléfono celular, ya no podemos vivir sin ellos. O sea, es un instrumento de uso común y corriente. Y uno de manera natural se pregunta, ¿y cómo funciona el teléfono celular? O sea, ¿cómo es que funciona? ¿Por qué almacena mensajes? ¿Por qué puedo utilizarlo para hacer fotografías? ¿Cómo es que puedo establecer comunicación con alguien en China, por ejemplo, o alguien en Cuba sin ninguna dificultad? Bueno, el teléfono celular no existiría como tal si a principios del siglo XX no hubiera habido todos esos físicos teóricos, que ustedes han oído hablar de ellos, los que hicieron la física cuántica, que cuando se desarrolló nadie pensó que iba a tener una utilidad práctica y sin ella no tendríamos ni teléfonos celulares, ni computadoras, ni los aviones volarían como vuelan, ni tendríamos ahora el espacio lleno de ondas que van y vienen y que nos permiten comunicarnos, ¿no? Yo creo que un ama de casa quiere saber por qué no se cura el cáncer, alguien quiere saber por qué las ballenas migran, por qué se está desertificando, por ejemplo, la región de Santiago, por qué nos enfermamos unos y otros no. Yo creo que esas son preguntas que tienen que ver con la ciencia y son preguntas naturales que uno se hace desde pequeñito, incluso más pequeño que la edad de ustedes, hasta gente que ya llegó a los últimos momentos de una carrera académica, de una carrera científica, ¿no?
Por supuesto, me encanta escucharte y creo que como va a quedar grabado, lo vamos a mandar a muchos colegios, lo que conversemos hoy día, para integrarnos todos en esta tarea. Y quiero decir también que, bueno, él, Antonio Lascano Araujo, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fundó el curso Origen de la Vida y dirige el laboratorio que lleva el mismo nombre. Ha estudiado durante más de 35 años el origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de secuencias de genes y genomas. Y tenemos hoy día la suerte de poder escucharlo. El origen de la vida, todo un tema, ¿no? Sí, y bueno, yo quiero decir que de hecho a mí me empezó yo desde que era pequeñito, desde que era chiquito, como decimos los mexicanos, no sé cómo digan ustedes, yo sabía que quería ser científico, estaba segurísimo de eso. Y yo me eduqué en Estados Unidos y me acuerdo que cuando yo entré a la primaria ya los Estados Unidos había decidido invertir muchísimo dinero en la educación científica porque sentían que estaban muy atrasados respecto a la Unión Soviética. Y tuve la buena suerte de tener maestros excepcionales que estaban muy empujados hacia la promoción de la ciencia. Déjenme ponerles un ejemplo que todavía tengo presente con una maestra de tercer año de primaria que era guapísima, Miss Stromberg, y nos quería explicar ella la deriva continental. Los chilenos y los mexicanos no necesitamos que nos den clases sobre la teoría continental porque vemos sus efectos, por ejemplo, con los temblores. Ustedes saben que esos son resultado del movimiento de las placas continentales. Pero si ustedes ven un mapa mundi, se dan cuenta que Brasil encaja perfectamente en el África. O sea, es muy claro que uno si los recorta, ve uno que encajan muy bien. Y eso es el problema de la deriva continental. Y recuerdo que mi maestra de tercer año de primaria, calculen que tendría yo en ese entonces 8 años a lo sumo, dibujó los continentes en una placa de unicel. El unicel es ese material blanco que se usa para hacer los adornos cursis de Navidad que luego los niños les tenemos que regalar a las mamás y las mamás, ay, muchas gracias, y luego los tiran. Todos ustedes los han visto. Y ella dibujó los continentes, los puso sobre una bandeja, palangana diríamos los mexicanos, y claro, el unicel flota. Le puso abajo un mechero, lo empezó a calentar y al calentarse el agua empezó a tener corrientes de convección. Todos ustedes han visto cómo el agua caliente sube, se enfría, baja, etcétera. Pero eso empezó a mover las placas continentales que ella había hecho y entonces nunca se me olvidó que la Tierra es un planeta donde las placas continentales se mueven porque están siendo desplazadas por el calor que escapa de la Tierra hacia el espacio. Cuando más grande supe que Venus no tiene deriva continental, que Marte no tiene deriva continental, que la Luna no tiene deriva continental, lo que me di cuenta es que se podían extrapolar los fenómenos de la Tierra a otras partes del sistema solar. Eso es enseñar ciencia con un ingenio absolutamente deslumbrante. Bueno, crecí en ese ambiente donde en cada salón de clases había microscopios, telescopios, nos enseñaban documentales. Entonces dije, pues yo quiero ser científico. Y me di cuenta que además se podía ser científico, que son dos cosas distintas. Porque uno puede ser abogado o puede ser literata o puede ser albañil o puede ser lo que se quiera, pero el interés por saber cómo funciona el mundo está allí, que es finalmente lo que yo creo que caracteriza a los científicos, ¿no? Y a los 11 años, un primo de papá me regaló el libro de El origen de las especies, de Charles Darwin, que es aburridísimo cuando uno tiene 11 años, pero cuando uno tiene 13 años lo disfruta enormemente. Y un año más tarde, papá, por razones así ideológicas, porque papá es un comecuras muy profundo, decidió regalarme El origen de la vida de Opar y dije, me voy a dedicar a esto. Y ya está. Desde entonces no cambié. Comecuras, ¿qué significa? Cuéntanos. Comecuras, los latinoamericanos tenemos una tradición que a veces se nos olvida, que es muy importante. No se olviden que los países latinoamericanos somos un producto de la Ilustración. Todos ustedes han oído hablar de cómo en el siglo XVIII hubo este movimiento extraordinario en Francia, en Europa, en donde la gente empieza a separar muy claramente el Estado de la Iglesia. Y en realidad la Iglesia en Latinoamérica nunca ha sido tan conservadora como, por ejemplo, en algunos sectores ingleses o en algunos sectores en Alemania o en Estados Unidos. Y eso dio como resultado una visión
del mundo donde la gente sabe separar lo religioso de lo intelectual, de lo cultural. Algunos detestan muy fuertemente la iglesia no siempre católica no siempre ha sido, no siempre ha estado del lado de los movimientos sociales, de los movimientos artísticos, de los movimientos científicos. Aquí no hay que ser maniqueo, no hay que pensar que todo es blanco y negro, pero como resultado de eso en México tenemos una tradición laica, secular, muy fuerte, y papá pertenece a esa tradición. En realidad, en general en México los hombres son más distantes de la iglesia que las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, papá pensó que para educar a sus hijos correctamente había que darles mucho conocimiento científico, y de ahí recibí el libro de Opal. Bueno, y de hecho la Universidad de Chile es laica también. Está dentro de las universidades públicas de calidad y laica. Así es. Y esperamos que sea gratuita, ¿o no? ¿Esperan que sea gratuita? Sí, pues hagamos un aplauso para que sea gratuita. Estamos en eso. Bueno, también quiero agregar en la presentación del profesor Antonio Lascano, que es doctor en ciencias de la UNAM, profesor titular de ella en Ciudad de México, y que él llegó a nosotros gracias, primero a las personas que están aquí presentes, que ya voy a explicar, pero traído por la Sociedad de Microbiología, porque viene al Congreso Chileno de Microbiología. Y en la tarde me parece que ya va a tener que estar en La Serena, profesor, ¿o no? Sí. Entonces, allá también lo van a disfrutar las personas de la región de La Serena. ¿Y va a poder bañarse en las playas? ¿O no, porque los tiburones nunca me han hecho mucha gracia. No va a tener mucho tiempo. Bueno, quiero decirles también que en esta mesa, y por supuesto, el profesor ha sido acompañado por un científico de nuestra facultad, Francisco Chávez, que está aquí con nosotros, que es cubano, que también lo trajimos de allá de Cuba directamente. Estamos internacionales hoy día aquí. Un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Biológicas, con mención en Microbiología de la Facultad. Sus labores científicas las desarrolla específicamente en el Departamento de Biología, y también ustedes lo pueden ver en CNN, porque ya ha salido varias veces con nuestras cápsulas mostrando la investigación que realiza. Así que agradezco mucho a Francisco, porque ha sido el gestor de esta venida, y bueno, junto por supuesto con el profesor Giuliani, que también está a cargo de esta sociedad y está de microbiología chilena y del Congreso específicamente. Quiero decir también que nos acompaña en la mesa la profesora del colegio. Cuéntanos cómo fue esto, cómo llegó a ti este llamado de venir acá y poder estar con nosotros. Blanca Godoy Lagos, profesora también del colegio. Bueno, a nosotros nos invitó el papá Francisco Chávez, que es apoderado del colegio. Entonces nos hizo esta grata invitación y nosotros ahí tuvimos que seleccionar, porque en realidad queríamos aprovechar toda la oportunidad de venir a esta experiencia. Así que aprovechamos y inmediatamente nos pusimos en contacto y nos organizamos para venir. Había muchos interesados. ¿El papá de Francisco? ¿Dónde está Francisco Chávez? No, es que él es papá de un alumno de nuestro colegio. ¿Y está de aquí segundo presente? básico, no, de segundo básico, chiquitito, sí. Ah, no vino y no lo trajiste. Que es muy chico. ¿Por qué? Prefiere jugar. Bueno, nosotros vamos a hacer incursiones con segundo básico, ya lo vas a ver. Bueno, y también, aparte de Blanca Godoy Lagos, que está con nosotros acá en la mesa de conversación, está Daniel Núñez Quijada. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo te sientes aquí en esta conversación? Bueno, de partida bastante emocionado porque en realidad todo lo que sería ciencia, en especial como mencioné antes, la evolución y todo eso, me interesa bastante. Yo encuentro que si lográramos ver todo lo que sería la evolución y todo eso, y comprenderla mucho mejor de lo que se está comprendiendo hasta ahora, podríamos cambiar muchas cosas que hay en el mundo y así no simplemente hacer lo que está sucediendo ahora, que sería el calentamiento global y todo eso, sino que podríamos pasar a convivir junto con el planeta y así no tener que estar buscando otro planeta para irse a vivir o tener que estar inventando máquinas para cambiar la atmósfera, sino que cambiarnos nosotros mismos. Muy bien. Bueno, ves que vienen preparados, ¿ya? Van a ser los que te van a entrevistar. Muy bien. Y también nos acompaña Mateo Morales Farías. Hola, Mateo. Hola, hola. ¿Cómo te sientes tú acá? No, muy contento de poder estar presente acá, más encima representando a mi colegio. Y más que nada agradecer por esta oportunidad de poder hablar con un científico muy importante
Y nada, que aquí tengamos una conversación muy sincera y bonita, y ojalá que podamos compartir bonitos pensamientos intelectuales. Por algo se llaman Colegio Leonardo da Vinci, ¿no? ¿No es casualidad, por lo que veo? Cientista humanista. Cientista humanista, muy bien. Sí, católico. Y todo esto es gracias también a Editorial Santillana, que nos acompaña ya hace 4 años y que gracias a ellos también hemos podido hacer esta dupla, Universidad de Chile, Facultad de Ciencia y la editorial, apoyándonos con los conocimientos también de la facultad, con los libros de Santillana para la preparación de nuestros alumnos y poder llegar con la ciencia a todos. Bueno, vamos a partir entonces esta parte con las preguntas de ustedes. ¿Qué quieren preguntarle al profesor Lascano? ¿Quién de ustedes parte? Bueno, yo quiero partir con la pregunta de... Mateo. Mateo. Bien. ¿Por qué se generó esta pregunta del origen de la vida? ¿O quién la preguntó en parte? ¿Qué fue lo que hizo al ser humano plantearse la pregunta ¿por qué? ¿Cómo no se creó el mundo? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Quién nos creó? Esa es una pregunta muy buena y yo creo que habría que decir que uno siempre quiere saber de dónde salen las cosas. O sea, uno puede ver el universo, uno puede ver lo que lo rodea, puede ver las plantas, las piedras, las nubes y quiere saber de dónde salen las cosas y por qué son como son. Pero en realidad, aunque la gente ya había hecho experimentos, por ejemplo, para saber de dónde salen las moscas, de dónde salen los microorganismos, en realidad yo estoy convencido de que no fue sino hasta el siglo XIX, cuando se da una de las grandes revoluciones intelectuales de todas las épocas, que es el darwinismo, la visión evolutiva, que la gente dice, bueno, a ver, sí, las cosas se están originando, pero si lo pongo en el contexto de la teoría de la evolución, lo que yo quiero saber es cómo surgieron los primeros seres vivos, cómo se desarrollaron. Y hubo muchos intentos, incluso en Latinoamérica hubo un mexicano muy destacado, don Alfonso Herrera, que propusieron teorías que no necesariamente funcionaban para explicar todos los fenómenos, pero hubo un científico, un bioquímico ruso, soviético, si lo quieren ver así, Alexander Ivanovich Oparin, que en 1922 propone por primera vez una teoría en una conferencia en donde dice que las primeras formas de vida eran bacterias, y luego refina la teoría, la publica en 1924 y después la vuelve a publicar ya muy desarrollada en 1936 en ruso, en 38 se traduce al inglés porque la gente en general no habla tanto ruso en el lado occidental como debiéramos, y no es sino hasta los años 50, principios de los años 50, cuando empiezan a hacer experimentos para ver si las reacciones químicas que Oparin proponía eran correctas o no. Es una historia complicada, la podemos después detallar si quieren, pero mencioné un punto, una palabra que les es muy familiar a todos ustedes, los microbios. Fíjense que a ustedes les enseñan a lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño. Fíjense cómo nos vacunamos para evitar los contagios de la influenza, por ejemplo. Fíjense cómo nos tenemos que lavar los dientes para estar seguro que no crecen bacterias en la boca. Fíjense cómo si vamos a un gimnasio tenemos que usar sandalias para evitar el contagio con hongos microscópicos, el pie de atleta. En realidad, todos los casos que he mencionado son casos en donde nos estamos protegiendo de microorganismos o de microestructuras como los virus, por ejemplo. Pero esto es una visión en donde vemos a los microbios en un sentido negativo y probablemente, y hacemos bien, o sea, si alguno no se lava las manos después de ir al baño y antes de comer, es un puerco, pues, no es un cochino, eso no se hace y las probabilidades de enfermarse son grandes. Pero se dan ustedes cuenta que aquí estamos haciendo un juicio desde la óptica humana de los microbios. En realidad lo que hacen estos científicos como Oparin, es decir, los microbios no solamente son patógenos, no solamente nos pueden hacer daño, sino que además son los ancestros de todas las formas de vida que hay en nuestros días.
Cuando nosotros pensamos en evolución, pensamos en dinosaurios, pensamos en por qué se acabaron los mamuts, pensamos en el hombre de las cavernas, también había mujeres en las cavernas, pero siempre pensamos en este sentido. Fíjense que cuando viene cada año las epidemias de gripa, ahí lo que estamos viendo es evolución de los virus. Y fíjense cómo cuando ahora que vemos en la televisión que surgió el ébola y empezó a extenderse, estamos viendo evolución de virus. Cuando, por ejemplo, los médicos, debe ser el caso chileno, estoy segurísimo, no recetan, ya no recomiendan antibióticos sin receta, lo que estamos evitando es que las bacterias o los hongos desarrollen resistencia, es decir, evolucionen de manera resistente hacia los antibióticos. Entonces, la evolución en realidad abarca todos los aspectos de la vida contemporánea y en especial esta visión de los microbios como ancestros de las formas de vida actuales, como los organismos más antiguos que hay en el planeta y como los organismos que han cambiado el planeta, es absolutamente esencial. Ustedes saben que nosotros no podemos vivir sin oxígeno. El oxígeno que hay en la Tierra salió originalmente de bacterias que estaban descomponiendo el agua y liberando oxígeno. Y cuando veo otros planetas del sistema solar, como por ejemplo Marte o como por ejemplo Venus, donde no veo esas cantidades de oxígeno y no veo los mismos gases que hay en la Tierra en su atmósfera, lo que me doy cuenta es que los microbios además juegan un papel absoluto en determinar la ecología del planeta. Entonces, implica una visión menos antropocéntrica, menos centrada en nosotros mismos, pero ciertamente con una perspectiva en el tiempo y en el espacio distinto a lo que estamos acostumbrados a pensar. Bueno, los que nos están escuchando también nos pueden ver, porque ya están escuchando, ¿no es cierto?, al doctor Lascano y están pensando cómo es él. Nos pueden mirar y ver, lo pueden ver directamente en www.ciencias.uchile.cl. Y siguiendo con las preguntas, Daniel Núñez, ¿qué quieres preguntar? Bueno, yo he visto también hartas cosas acerca de evolución y todo eso, y hay una duda que me surge siempre que, ¿cierto? Nosotros partimos de bacterias que fueron multiplicándose y después salieron nuevas raíces, y de ahí de todo lo que sería la línea evolutiva hasta donde vamos ahora, me surgen dos preguntas. Primero, ¿por qué... ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, cuando nosotros éramos cefalafis pudiéramos desarrollar piernas para poder caminar en la tierra y no fuera un tentáculo o no nos arrastráramos como las serpientes o los caracoles? Y por otra parte, después de tantas catástrofes que han ocurrido a lo largo de la evolución, que la población de árboles se reduce a un 6% y la de seres vivos también y todo eso, siguen habiendo tanta diversidad de animales y vida en el planeta. Bien, la primera pregunta en realidad tiene que ver con algo que a veces no entendemos bien. Miren, uno a veces cree que la evolución nos lleva, busca tener, por ejemplo, cerebros más grandes o seres que somos bípedos, etcétera. No, nosotros somos un resultado de la evolución. Todos ustedes han oído seguramente esos comentarios en donde se dice que sería bueno que los humanos pudiéramos oír, por ejemplo, como oyen los murciélagos que emiten ondas de lo que es un radar biológico en realidad y perciben el ambiente de una manera distinta, o un perro. La peor tortura que ustedes le pueden imponer a un perro es colocarlo en una habitación que esté recién pintada, porque el olfato del perro es 100,000 veces mejor que el de nosotros. Cuando ustedes ven, por ejemplo, dos señoras muy elegantes que van en la calle con sus perros, las señoras se saludan, eso es en todo el mundo, ay chula, ay querida, y se dan sus besos, qué sé yo, y empiezan rápidamente a ver el vestido de la otra y a criticar las joyas, qué sé yo. Y si llevan perros, los perros están muy felices de la vida, oliéndose el hocico, oliéndose el trasero, oliéndose los genitales, porque tienen un lenguaje distinto. Los perros tienen un lenguaje que no solamente depende de los ladridos o de las señas como el pelo que se eriza o la cola que se mueve, sino también el olfato. Entonces, allí la evolución se fue por ese lado, mientras que en el caso de los humanos, por ejemplo, tenemos un lenguaje auditivo y un lenguaje visual que es muy refinado.
Bueno, las bacterias, por ejemplo, se fueron en realidad en una diversificación de los metabolismos. Hay bacterias que comen arsénico, hay bacterias que comen metales, hay bacterias que fijan nitrógeno, que son cosas que nosotros no tenemos. En el curso de la evolución, uno de los grandes cambios que hubo, es absolutamente excepcional, es la aparición de la multicelularidad. Y tenemos bacterias multicelulares, que dependen del oxígeno, tenemos hongos, plantas, animales multicelulares, y de todos los grupos biológicos que hay en el planeta, los que tienen tejidos más complicados somos los animales. Fíjense cómo tenemos tejido nervioso, cómo tenemos el tejido de la piel, tenemos el tejido óseo, etc. La evolución nos llevó en esa dirección. No es que nosotros hayamos buscado, sino nos llevó en esa dirección. Y efectivamente uno puede ver, por ejemplo, animales como los cefalópodos, que tienen varios tentáculos, que son perfectos para desplazarse en el medio submarino, pero una vez que empiezan los animales a explorar las tierras emergidas, bueno, el bipedismo resultó ser muy útil para nosotros, pero piensen en los 100 pies, no sé si así se llaman aquí también. Pero, profesor Lascano, los 100 pies van a esperar un poquitito porque vamos a la pausa. Encantado. Vamos a quedarnos pensando, ¿no es cierto?, en los 100 pies. Y para que continúe él explicándonos, ¿no es cierto?, este detalle, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver en 3 minutos, 2 minutos, algo así. 1 minuto, dicen allá, 1 minuto de pausa. Muy bien, esperamos un momento. Y por supuesto nosotros también seguimos conversando, pero los que nos están escuchando quedaron en los 100 pies. ¿En qué íbamos, profesor Lascano? En los 100 pies, que tienen muchas patitas, a diferencia de nosotros que nada más tenemos 2. Ahora, en el curso de la evolución hemos perdido apéndices. Miren, por ejemplo, ustedes saben que hay muchísimos monos, muchísimos simios que tienen una cola. No me digan que no les encantaría tener una cola. Ustedes piensen, yo uso el metro todos los días y tengo que ir, me gusta mucho leer en el metro porque, bueno, es una manera de no perder el tiempo, y voy sosteniéndome con una mano del tubo, del pasamanos, en fin, y con el otro voy leyendo el libro o voy viendo el teléfono celular. Pero imagínense, si tuviéramos una cola sería absolutamente magnífico, porque entonces tendría yo 2 manos disponibles. Podría tranquilamente estar escribiendo o hacer cosas sin ninguna dificultad. ¿Cómo sabemos que tuvimos una cola? Porque la evolución siempre deja rastros. La evolución es como un criminal que siempre se olvida de borrar las huellas que pasó por allí. ¿Cuál es la evidencia de que tuvimos cola? Bueno, no las novelas de García Márquez donde los niños nacen con cola de cochino, pero todos nacemos con el coxis. El coxis que tenemos en la base de la espina dorsal, se lo pueden ustedes tentar sin ninguna dificultad, es poco elegante hacerlo, pero lo pueden sentir. El coxis en realidad donde comienzan ya el trasero formal en los humanos, son muchos huesitos fusionados. Eso alguna vez fue una cola que en el tiempo se fue reduciendo. Entonces uno puede reconstruir usando ese tipo de evidencias en los seres vivos actuales o usando en el registro geológico con los fósiles, uno puede ir viendo o comparándonos con otros animales, uno puede ir viendo los distintos pasos que siguió la evolución. Bueno, yo pensaba en lo de la cola. ¿Cómo me quedaría la cola? ¿Tendría que usar un vestido diferente, un pantalón? Pero podría ser muy elegante, se puede poner un anillo en la cola, por ejemplo, anillo en la ¿no? cola. Se pueden hacer tatuajes en la cola, o sea, nomás piensen en cómo, por ejemplo, se adornaban antes las mascotas, ¿no? Sí. Las mujeres muy elegantes como Cleopatra, que le ponía anillos con joyas a las colas de sus panteras, al menos en las películas, ¿no? Bueno, se podría maquillar la cola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos lo están pensando. Bueno, pero siguiendo con las preguntas, la profesora Blanca Godoy Lagos, que nos acompaña, quería preguntarle yo primero, ¿qué te parece que se haga esta relación, ¿no es cierto?, directa entre el científico y tus alumnos? Y también sé que tú querías preguntar algo. Sí, creo que es una experiencia muy importante para los chiquillos y para las niñas. Tener esta posibilidad de escuchar, además que agradezco la facilidad con que relata o responde las preguntas de los niños, que uno de repente tiene esos miedos de
personas con tantos estudios que a veces uno no alcanza a comprender lo que explican, pero creo que acá ha sido sumamente claro. Muchas gracias. Y me gustaría que nos ayudara y me ayudara a mí principalmente, porque en octavo año nosotros trabajamos evolución y nos concentramos en la teoría de Lamarck y de Darwin. Entonces me gustaría que les presentara a los chiquillos con sus palabras esta diferencia que existe entre estas ambas teorías. Esa es mi pregunta. Lamarck fue un precursor extraordinario de la evolución que tiene mala reputación de manera totalmente inmerecida. Lamarck es otro más de estos científicos de la época de la Ilustración, fue amigo de Voltaire, fue parte de los enciclopedistas franceses, y él lo que hace de repente es juntar evidencias que vienen de distintas fuentes para crear una teoría de la evolución, en donde la gente, cuando la ve desde la óptica contemporánea, no entiende necesariamente el enorme valor que tuvo. Por ejemplo, todos ustedes han oído hablar, eso se dice mucho en México, que si a una embarazada se le antoja a las 3 de la mañana comer ostiones con chocolates y fresas confitadas, hay que dárselas para que el niño no salga con cara de ostión y fresas confitadas, ¿no? Todos ustedes, en México tenemos un refrán que dice hijo de tigre pintito, y todos ustedes saben que, ese sí me lo sé porque yo no soy muy de fútbol, pero que hubo un futbolista que se apellidaba Dos Santos y ahora tiene 2 hijos que se llaman uno Giovanni y otro no sé qué, Dos Santos. Entonces la gente dice, claro, salió al papá. Como si las cosas se heredaran simplemente por imitación, simplemente por copia. Y no se nos ocurre pensar que en realidad esos 2 muchachitos crecieron en un ambiente donde desde pequeñitos estaban jugando fútbol y desarrollaron ese potencial. Las cosas no se heredan porque las necesitamos, sino que todos tenemos un potencial para hacer distintas cosas, así de sencillo. Y una de las grandes revoluciones intelectuales fue cuando descubrimos el mecanismo de la herencia. Pero antes que eso, lo que había era la idea de las cosas se van a desarrollar en función de las necesidades biológicas. Y el ejemplo típico que siempre se pone con Lamarck es el de las jirafas. Se dice, por ejemplo, en una mala lectura de Lamarck, que las jirafas tienen el cuello muy grande porque necesitaban alimentarse de las hojas más tiernas en árboles, y a medida que se estaban comiendo las hojas más bajas, el cuello se les fue haciendo más grande, más grande, más grande porque lo necesitaban, y de esa manera se heredó el rasgo cuello largo. Bueno, eso sería un mecanismo que no es que Lamarck lo propusiera, sino que todo mundo lo aceptaba, igual que todo mundo acepta la idea de que a las embarazadas hay que darles ostiones con chocolate a las 3 de la mañana si es lo que se les antoja. Lo que hace Darwin es al revés. Lo que hace Darwin es decir, en una población biológica hay diversidad. Y pensemos en los que estamos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos distintas alturas, tenemos distinto color de pelo, tenemos distinto color de piel. Unos tienen las orejas, el lóbulo de la oreja pegado, otros los tenemos separados. Unos somos más resistentes a las infecciones de la gripa que otros. Y esta diversidad genética en la población va a hacer que si en un momento dado tengo una presión de selección, tengo algo que favorezca a la gente con mayor agudeza visual o a la gente con las orejas separadas o distintos tipos sanguíneos, que son algunas de las fuentes de diversidad que estamos viendo aquí, eso me va a provocar que ante esa presión de selección la población evolucione en una cierta dirección. Les pongo un ejemplo muy concreto. ¿Cuántos de aquí saben su tipo sanguíneo? A ver, ¿qué tipo sanguíneo tienes tú? Pero el tipo es A, B negativo. ¿Y tú? O negativo. ¿Hay alguien más alzó la mano? O negativo. O positivo. Eso es bastante raro. ¿Tú qué tipo eres? AB positivo. Eso es interesante, ¿eh? Tienen más tipos de vascos que en otros lados. Yo soy A negativo, que es un tipo rarón de sangre, más o menos raro. Se cree que el tipo A negativo y AB negativo da una mayor protección contra la peste bubónica. Se cree.
Eso significa que durante la Edad Media, cuando venían las grandes epidemias de peste bubónica, la probabilidad de sobrevivir con el tipo A negativo era mayor que los que tenían AB positivo. Entonces tú y yo estaba en ventaja con respecto a ti, yo si hubiera sobrevivido ante la peste bubónica. Como sobrevivo, tengo mayor probabilidad de reproducirme y hay una mayor probabilidad de que le herede mi tipo de sangre a mis descendientes. Y entonces la población va a evolucionar en esa dirección. Les puedo poner otro ejemplo que es espléndido y además ya están en edad para saberlo. Ustedes saben que hay poblaciones en el África y en el norte de Europa que tienen una mutación en las células que impide que el virus del SIDA entre. Si no usáramos condones, si no tuviéramos una serie de medidas precautorias como filtrar, asegurar sangre segura, etcétera, ese grupo de personas serían los que sobrevivirían. ¿Cómo ayudamos a la selección natural? Pues precisamente tomando una serie de precauciones. Es decir, los humanos no somos víctimas de la evolución, sino que con la cultura, con la sociedad, con el desarrollo tecnológico, podemos hacer que alguien como yo, que soy miope, que no hubiera aguantado el ataque de un tigre de dientes de sable porque no lo hubiera visto, ahora puedo sobrevivir y atravesar las calles de Santiago de México sin ningún problema. Entonces se dan cuenta que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la medicina está ayudando a la evolución y por eso gentes que tendrían muy poca probabilidad de sobrevivir en el pasado ahora lo pueden hacer. Bueno, allí vemos la influencia, ese equilibrio tan complicado entre desarrollo social y evolución biológica. Muy bien, impresionante escucharte. Ay, muchas gracias. Bien, Francisco Chávez, que nos acompaña, microbiólogo, también quiere hacer una pregunta. De ahí vamos a ir al público, pero yo también quería preguntarle a Francisco, ¿cómo conversan dos microbiólogos? Bajito, bajito, bajito. Claro, sin que nos escuchen los micrófonos. Yo creo que, es decir, es un poco, lo hablábamos con Antonio, es un mito, es decir, los científicos somos igual que cualquier persona, digamos, hablamos los mismos temas, nos reímos, podemos hablar de microbiología, por supuesto, pero hablamos ahora cuando estábamos tomando un café, hablamos de política, hablamos de México, hablamos de Cuba, hablamos de educación, es decir, somos personas normales, digamos. Hablamos de temas. Yo te pregunto eso, porque en este programa los niños han hecho muchas preguntas y ya hemos pasado por muchos alumnos. En primer lugar, un día preguntaron si los científicos se reían. Sí. También preguntaron si todos los científicos tenían el peinado hacia arriba y pasaban un poco encerrados en su mundo. Yo creo que estos programas ayudan precisamente a darnos cuenta que somos personas normales, digamos, tenemos inquietudes diferentes, digamos, claramente, inquietudes que pueden ser muy particulares y muy complejas, digamos, pero somos personas que tenemos hijos, nos divertimos, hacemos lo mismo que cualquier otra persona, digamos. Yo quería solamente preguntarte, para darle después la palabra, porque en tu currículum tan espectacular hay algo que también lo hablamos hace un rato, tú formas parte de una institución muy linda en México que se llama el Colegio Nacional, que lamentablemente acá en Chile no lo tenemos, digamos, y yo quisiera que tú nos explicaras en qué consiste. Bueno, tú acabas de ser miembro electo, es un honor muy grande, digamos, ser parte de un grupo muy selecto de personas que no solo son científicos, son artistas, son arqueólogos, son arquitectos, es una representación muy diversa, digamos, del mundo mexicano, digamos. Tú acabas de ser electo, ¿nos pudieras explicar un poco en qué consiste el Colegio Mexicano y cómo puede ayudar precisamente a lo que hacemos en este programa, digamos, lo que hacemos en la facultad, tratar de divulgar la ciencia en nuestros países, digamos? Bueno, yo debo decir que me siento muy orgulloso de haber sido elegido al Colegio Nacional, por eso traigo el escudito, porque hay la obligación moral de que cuando uno está haciendo algo de difusión de la cultura, eso se ha visto como el cumplimiento, al menos parcial, de las obligaciones que uno asume cuando es elegido al Colegio Nacional, que es una institución que fue creada en los años 30, a finales de la década de los 30 en México, con la intención de promover la cultura. El lema del colegio es la libertad por el saber, y es el reconocimiento de que un país tiene que tener distintos instrumentos para promover la difusión de la cultura entendida en su sentido más amplio. Allí efectivamente están representadas todas las áreas del conocimiento.
En este momento el número máximo de miembros del colegio es de 40 personas, somos menos de 40 porque lamentablemente han fallecido algunos amigos, colegas muy queridos, y hay arquitectos, como bien decías tú, hay escritores, hay pintores, hay músicos, hay arqueólogos, hay historiadores, y bueno, yo sí me siento muy, muy orgulloso, abrumado, diría yo, por la pertenencia al colegio, porque allí ha habido gentes, voy a hablar solamente de los que ya fallecieron para no omitir ningún nombre de los que están vivos, pero ahí han estado, por ejemplo, Octavio Paz, Diego Rivera, Orozco, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, una serie de nombres claves en el desarrollo de la cultura mexicana, pero cuya influencia se ha dejado sentir en todo el mundo y que también representan esa influencia de la cultura mundial en el caso específico de México. Yo diría que la principal obligación que tenemos es cumplir con el lema, la libertad por el saber, promover el desarrollo de la cultura y hacer que todos nos sintamos parte de ese acto creativo que es preguntarse, crear, interrogar, cuestionar, y hacer de la cultura un patrimonio colectivo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y a propósito de la libertad por el saber y de preguntarse y de responder, vamos a las preguntas del público. Ahora, podríamos enfocar al público y partir por la persona que tiene el micrófono. Me parece que… Sí. Profesor. Sí, sí. Hola, buen día, mucho gusto. ¿Tu nombre? Manuel Carrasco, Muy profesor bien. de informática. Y por ahí va un poco mi asunto. Hablamos recién de la importancia de la tecnología ocupada hoy. Hablamos del miopismo, ¿cierto? De sobrevivir. Mi opinión respecto a esto es consultarle a usted. ¿Qué opina de este proyecto Avatar que se comienza a comercializar el próximo año? De la transferencia humana cerebral que empieza hasta el 2045. Evolutivamente, ¿es evolución transferirnos a una máquina, a un soporte vital tecnológico? Bueno, yo creo que es inevitable el pensar que uno puede desarrollar la tecnología para encontrar mejores maneras de desarrollar el conocimiento. Y en realidad, yo más que referirme específicamente al proyecto Avatar o a cualquier proyecto así específico, yo lo que pensaría es en las posibilidades que la informática nos está abriendo en este momento. Miren, ahora cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, pero vamos a concentrarnos en el caso de Latinoamérica, como una niña que vive en un barrio pobre de Buenos Aires, o un muchacho que esté estudiando el doctorado y que sea de las familias más pudientes de Guatemala, pueden tener acceso exactamente a la misma información. Y entonces yo creo que eso nos abre una posibilidad de hacer del conocimiento de verdad un bien común. Hay el riesgo, que yo creo que tenemos que tener presentes, de que pensemos que esa es una manera de homogeneizar la cultura. Yo creo que la riqueza que tenemos en todo el mundo es en la diversidad cultural, en que pronunciamos las palabras de distinta manera, en que vemos el mismo fenómeno con distinta óptica, en que tenemos distintos usos del lenguaje, de aplicación de la ciencia, de visiones sobre la salud, etc. Yo creo que en la diversidad intelectual, cultural, étnica, tenemos una de las mayores riquezas como especie en el mundo contemporáneo. Pero a mí, por ejemplo, me hace muchísima ilusión, para usar una frase que es muy de los españoles, pensar que ahora yo puedo poner al alcance de un estudiante como ustedes, visualmente, los experimentos más refinados que se han hecho en las mejores universidades y que eso va a ser gratis. Jacques Lang, que era el ministro de Cultura del presidente Mitterrand en Francia, decía que una persona es analfabeta si no sabe inglés y si no sabe informática, y eso es cada vez más cierto. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta al mismo tiempo que ahora estamos abriendo opciones nuevas que son retos para los cuales los sistemas legales, sociales, económicos, éticos no tienen antecedentes.
Ustedes saben que en la biología contemporánea, por ejemplo, cuando tenemos una discusión enorme sobre los transgénicos, que lo que me está diciendo es que la sociedad no sabe cómo reaccionar ante ese reto tecnológico. Tenemos problemas enormes con la clonación, porque la sociedad de repente se encuentra con una situación inédita, una situación novedosa. Yo creo que lo mismo pasa con el desarrollo de la informática. De repente tenemos un reto de cuáles son los límites de la libertad individual y colectiva ante el uso de la informática. ¿Cómo garantizamos que no sea diseñado, que no se convierta en un instrumento para promover, por ejemplo, las armas? Todos saben que ahora se puede imprimir en 3D. Claro, se puede imprimir en 3D, por ejemplo, unas gafas rápidamente o el jacket para una muela que se lastimó, etcétera. Pero también podemos imprimir un arma. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los controles que la sociedad tiene que imponer? Yo creo que la solución es muy sencilla. Hagamos discusiones lo más abiertas y lo más democráticas de esos desarrollos tecnológicos para que no queden en manos de un grupo de personas privilegiadas en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera, ¿no? Muy bien. Continuando con las preguntas, porque en realidad uno aquí se queda pegado en muchas preguntas, porque hay mucho que decir. Hay una alumna que quiere preguntar tu nombre, curso y tu pregunta. Yo me llamo Catalina Moraga y soy del primero B. Muy bien. Yo quería preguntar con respecto a la evolución científica, por ejemplo, si en algún tiempo más se podría, por ejemplo, ver el ADN de las personas y, por ejemplo, si una persona viene con, no sé, una malformación congénita o viene con cualquier problema, se puede arreglar su no sé cómo decirlo, su condición a través de su ADN. Eso es algo que podemos hacer. Eso es algo que efectivamente hay intentos de resolver los problemas genéticos mediante intervenciones previos al nacimiento de la persona o después, pero hay muchas otras formas en que eso se puede resolver. Miren, por ejemplo, hay enfermedades que de origen genético que si tenemos grupos muy cerrados se pueden transmitir más. Un ejemplo concreto es el gen paisa. El gen paisa es un gen que claramente está asociado a una forma de Alzheimer que se da en la sierra en Colombia. Se ha rastreado la historia de ese gen y sabemos que se introdujo a la población colombiana hace unos 200 años por un antecesor español vasco que llegó allí y la descendencia lo tiene. Y es tan severo que hay casos, hay uno que a mí me impresionó mucho, un muchachito de 28 años que desarrolló Alzheimer, claramente asociado a ese gen, porque son poblaciones muy cerradas, son poblaciones que han permanecido muy aisladas. Hay una población equivalente entre un grupo de árabes en el Yemen y, por ejemplo, las soluciones no necesariamente son intervenciones genéticas. Por ejemplo, en un grupo de judíos, de un cierto grupo religioso muy ortodoxo en Nueva York, que tienen una mayor probabilidad de tener una serie de problemas genéticos asociados por el hecho de que solo se casan entre ellos, está perfectamente aceptado que el rabino les dé un consejo genético para que ellos decidan si quieren tener hijos o no. Pero otra vez es uno de los retos que ahora tenemos. Suponte que yo voy a nacer con un problema genético. Eso implica retos que son desde la posibilidad de evitar el nacimiento, que yo creo que se tendría que hacer, pero si ya nació la persona, hay que darle todo el apoyo del mundo. Por ejemplo, si nace un niño con síndrome de Down, la sociedad está obligada a que ese niño pueda desarrollar todo su potencial, evitar que desarrolle infecciones, que pueda ir a la escuela, etcétera. Es diferente, sí, pero todos somos diferentes. Unos tenemos las orejas pegadas, el lóbulo pegado y otros no. En realidad todos somos diferentes. Y entonces yo creo que una vez que ya nació la persona, una vez que tenemos al niño, a la niña allí, hay que darles todos los apoyos. Y personalmente creo que debe ser una decisión muy complicada, pero de los padres, el que si deciden no tener un hijo en esas condiciones, evitarlo.
porque la aplicación de las técnicas que tú estás mencionando es a largo plazo y es muy difícil pensar que es algo que vamos a tener en unos cuantos años, ¿no? Muy bien, sigamos con la pregunta. Profesor, también me gustaría decirle, mientras el niño acomoda su micrófono, ¿el aborto es legal allá en México? ¿En Sí, qué claro. condición está? Claro. claro. También quería aclararlo para que lo escucharan. los El niños. aborto es legal y las bodas homosexuales son legales y el concubinato es legal y pues sí, digo, así es la sociedad, ¿no? Muy bien. Otra pregunta ya. Nos quedan 3 minutos, creo, pero alcanzamos rapidito para sacarle el jugo al profesor. ¿Tu nombre? Ángela Valerio, Ángela. del séptimo. Muy bien. Que la pregunta que le quería hacer era que, como la teoría dice, la más aceptable es la del Big Bang, que se anduvo respondiendo a distintas cosas por las distintas galaxias. ¿Puede haber vida también en otros planetas, cierto? Es una pregunta buenísima. A ver, muy rápidamente. Hay otros planetas que en principio podrían tener probabilidad, ¿no?, de ser como el nuestro. Y es perfectamente posible que la evolución química, biológica haya ocurrido allí y la vida extraterrestre puede darse en otros lados. Pero mi respuesta final ante el problema del tiempo sería que la vida extraterrestre es como la democracia. Todos hablamos de ella, nadie la ha visto. Bueno, y a propósito de la democracia, aplaudan, pues, sí. Vengan a aplaudir. Gracias. Sé que nos quedan pocos minutos. ¿Cuánto nos queda, Paola? ¿Cuántos minutos nos quedan? 1 minuto. Ya no me queda más que agradecer, pero acuérdense que ahora, y los que nos están escuchando, los que están acá, vamos a seguirlo escuchando en la Facultad de Ciencias. Ahora a las 12:15 podemos ir y pueden ir todas las personas que nos están escuchando en la radio. La calle Las Palmeras, ¿cuál es el número nuestro, Alfonso? 3425. 3425, Las Palmeras 3425, esto aquí en Macul con Grecia. Todas las personas que están escuchando lo vamos a tener ahí desde las 12:15, porque nos va a ir rápido, hasta alrededor de la 1:30, 2, por ahí, Francisco. Bueno, para que puedan sumarse a nosotros y para que ustedes podamos seguir allá conversando y preguntarle. Quiero agradecer en este momento, por supuesto, al profesor Lascano, por supuesto al profesor Chávez también, que nos acompaña, ambos científicos, microbiólogos. Quiero agradecer al colegio Leonardo da Vinci, un aplauso para el colegio. Quiero agradecer a Blanca Godoy, que nos acompaña aquí, a Daniel Núñez, a Mateo Morales, que nos está acompañando, también a Claudio Turrieta, a Manuel Carrasco, a Magali Cabello, al profesor Giuliani, ¿no es cierto?, que ha estado con nosotros también gestionando junto con Francisco Chávez, a la Sociedad de Microbiología que nos lo permite y a todos los que están presentes. Continuamos en la Facultad de Ciencias ahora con el profesor Lascano. Muchas gracias a todos. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país.